23, 46. Y los 23 que trae el papá y los 23 que trae la mamá son cada uno diferentes. Por eso es que se habla de pares de cromosomas. Entonces, el par 1, el par 2, el par 3, el par 4 y así hasta el par 23. Pues resulta que uno de cada 800 niños en el mundo, señora, nacen con 3 del 21. 3 cromosomas del par 21. En vez de que tengan solo 2, ¿verdad? 21 del papá y 21 de la mamá, tienen una copia extra del cromosoma número 21. Entonces la condición con la que nacen se llama trisomía. Tri es trisomía, cuerpito, cuerpo, trisomía 21 y se le ha venido a llamar el síndrome de Down. 321. Trisomía 21. Y por esto que es 3/21, marzo 21, se conmemora a nivel mundial hoy día el día del síndrome de Down. ¿Cuál es la situación de los niños con síndrome de Down en nuestro país? ¿Cuántos hay? ¿Se les cuenta? ¿Están agrupados? Cuando quieren ir a la escuela, ¿se les deja entrar y entran y tienen clases normales o hay barreras para su educación? ¿Llegan a terminar la secundaria? ¿Llegan a la universidad los niños con síndrome de Down en el Perú? Y cuando terminan, si terminan o si no van a la universidad, ¿trabajan? El señor Pablo Gómez, él es presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y está con nosotros y le damos la bienvenida a la distancia. Señor Gómez, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Un gusto de hablar con usted nuevamente y muchas gracias por la oportunidad de conmemorar juntos este día tan importante para levantar conciencia sobre el síndrome de Down en el mundo entero. Correcto, señor Gómez, ya habíamos hablado antes y usted nos había contado de su niñita que tenía 8 años y ya tiene 9, ya creo que hablamos el año pasado, su niñita con síndrome de Down, y usted que es nacido en Colombia había tomado con muchísimo cariño las riendas de esta Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Señor Gómez, ¿hay digamos, alguna estadística fiable de cuántas personas con síndrome de Down viven en el Perú? No hay una estadística específica, pero con el número que usted dio de la tasa de nacimientos, que es alrededor de 800 por 1000, nosotros deducimos que hay aproximadamente unas 30.000 personas con síndrome de Down en el Perú. Debería ser un número más o menos normal para esta condición. Deberían haber unos 30.000. En la agrupación en la que ustedes trabajan, hay creo que 4.000 familias registradas, ¿cierto? Sí, a lo largo de la historia de la organización se han registrado unas 4.000 familias. Muchos de ellos o algunos de ellos se inscribieron en algún momento y no es tan fácil tener contacto con todos. Afortunadamente, los últimos 3 o 4 años hemos ido inscribiendo, por decirlo así, bastantes familias nuevas cada año. Nosotros lo que buscamos es que toda la población de personas con síndrome de Down en Perú y sus familias tengan acceso a la información, al apoyo, al acompañamiento que nosotros y otras organizaciones puedan estar dando. Claro que sí. Y vamos a empezar por eso. ¿Qué le parece, señor Gómez? Empecemos a dar el teléfono. ¿Cómo podrían algunos de nuestros oyentes que, caramba, no habían escuchado de esto y quisieran pertenecer o estar en la sociedad, podrían llegar a ustedes? ¿Tienen alguna página web, un correo, un teléfono? Por supuesto que sí. La página web, que es spsd.org.pe, o simplemente buscando Sociedad Peruana de Síndrome de Down en el buscador aparece nuestra página. Estamos en Facebook también, se encuentra muy fácil Sociedad Peruana de Síndrome de Down, en Instagram ahora también, en Twitter, en todas las redes, que es la manera más efectiva ahora de comunicar todo. Y hay muchísima información, muchos eventos. Hay un programa muy lindo que los invito a todos, es para las familias nuevas, las familias que recién van a tener a su hijo o a su hija con síndrome de Down o ya lo tienen hace poquitos días o meses. Nos reunimos los segundos jueves de cada mes en una reunión muy linda en la cual incluso participa un joven con síndrome de Down que ya ha pasado por la educación y tiene muchísimo que aportar, una voz de esperanza para esas familias que al inicio pues da bastante angustia, ¿no?
Claro, qué maravilla. Y esa reunión probablemente es virtual por la coyuntura. Así es virtual, y el hecho de que sea virtual nos ha permitido llegar a todo el país, e incluso se conectan personas de otros países, algunos, pero sí nos ha permitido llegar a organizaciones y a grupos en todo el Perú, que es la idea que tenemos, ¿no? Vamos a seguir conversando, obviamente, de esto, pero le quiero repetir, señora, ¿conoce usted a alguien que tenga síndrome de Down en la familia, entre sus amigos? Esta página, allí tienen que entrar. SPSD. SP significa Sociedad Peruana. SP. SD, síndrome de Down.org.pe. Entren allí para que ustedes puedan acceder a todos los servicios que da esta Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Señor Gómez, por favor, permítanos hacer una brevísima pausa y vamos a regresar para entrar ya un poquitito más a ver cómo están viviendo en este momento los niñitos con síndrome, o las personas, porque ya no son niñitos, muchos de ellos con síndrome de Down en el Perú. Regresamos. Por eso es que si a usted le dicen, señora, que se tiene que operar de la vesícula, a usted, señor, piedritas pequeñitas, las más chiquititas o las más fastidiosas, debe operarse de la vesícula sin esperar 2 meses. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando, si usted recién se une a nuestro programa, con el señor Pablo Gómez, el expresidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, y nos ha dicho que en el Perú, de acuerdo a las estadísticas que existen, de 1 en cada 800 nacimientos, deberían haber 30.000 peruanas con síndrome de Down viviendo en este momento. La organización que ellos tienen ha registrado durante toda su vida a 4.000 familias y tienen actividades muy interesantes para las personas, para las familias que tienen un miembro con síndrome de Down. Hemos definido el síndrome de Down, hoy día es 321, marzo 21, 321, como que niños o niñas que nacen con un cromosoma 21 extra, trisomía 21. Señor Gómez, háblenos un poquito sobre qué es lo que se sabe sobre la educación de los niños con síndrome de Down en el Perú. ¿Llegan a la escuela, terminan primaria, secundaria? ¿Se sabe algo sobre eso? Bueno, en Perú hay unos 7.400 jóvenes, niños y niñas con síndrome de Down matriculados en el sistema educativo. Eso es lo que dice el Ministerio de Educación. Son cifras bastante exactas, porque cada escuela o colegio que tiene en su aula un niño con síndrome de Down tiene que registrarlo. De esos, el 43% va a una escuela regular, o sea, una escuela en la cual van también otros niños de la misma edad, con o sin condiciones, una escuela común y corriente, digamos. Y el 57% va a una escuela especial, es decir, una escuela en la cual asisten niños y niñas con alguna discapacidad, por definición. Esa es la realidad hoy en el Perú. ¿Cuántos se quedan fuera? Como no sabemos exactamente cuántos niños y niñas en edad escolar hay con síndrome de Down, no sabemos exactamente, pero sí podemos estimar que un 20 o 25% se están quedando fuera por estadística. Este número no es preciso, pero es una estimación que nosotros tenemos. Se quedan fuera del sistema escolar, dicen, ¿verdad? Del sistema escolar. No continúan, ya. Muy bien. Así ¿Tienen datos también hay una incidencia, de los que van abandonando el sistema escolar. A medida que avanzan los años, cuando pasan a secundaria es más difícil y muchos salen del sistema educativo, por la razón de que es más complejo. Es más complejo. ¿Se tienen datos de personas con síndrome de Down que van a la universidad? Nosotros tenemos conocimiento de una persona que se graduó en Perú, se llama Brian Russell, que además fue candidato al Congreso. Creo que es el único que ha sido candidato al Congreso en la región, y él estudió una carrera completa en la universidad. No tenemos más datos de casos de personas con síndrome que hayan estudiado o que estén estudiando carrera completa en la universidad. Falta mucho para que las universidades se adecúen. Falta bastante para que los colegios y las escuelas se adecúen, pero mucho más que las universidades. En otros países se han ido desarrollando programas como educación técnica que han permitido incluir a las personas con discapacidad y específicamente con síndrome de Down. Acá nos falta por ahí bastante de eso.
Claro, porque lo que se necesita, lo que se necesitaría, podríamos decir, señor Gómez, son, digamos, programas estatales o municipales o regionales bien estructurados que le brinden todo ese apoyo que necesita el niño desde su nacimiento, la primera infancia, la educación primaria, la secundaria, es decir, programas comunitarios, pero financiados por los gobiernos locales, regionales, para asegurarse que estos niños tengan las mismas oportunidades que otros. Parece este altísimo índice que usted nos dice, 80% de abandono, es porque obviamente no hay ese soporte para que estos niños continúen. ¿Y se sabe algo acerca de su participación laboral? Cuando trabajan, ¿se sabe algo de eso? Nuevamente, no hay tanta información de cantidad, pero sí que cada vez más hay personas con síndrome de Down que están trabajando. Usualmente los trabajos son de retail, en tiendas por departamento, por ejemplo, en supermercados o en cafeterías, etcétera. Usualmente es por ahí que se están empezando a vincular, pero lo que usted dijo es muy cierto y yo quiero hacer énfasis en eso. Nosotros no podemos pretender hoy en día que las personas con síndrome de Down en mayoría puedan ir a las empresas a trabajar o a los negocios a trabajar si no han pasado por un proceso de educación formal en escuelas regulares durante toda la vida, porque ahí es donde se preparan para la vida, para el trabajo. Entonces esto es un proceso que empieza en casa, empieza con la inclusión en la propia familia, y ahí hay un tema que a veces es difícil también, tristemente es la realidad, y sigue por una inclusión real y total en toda la comunidad. Es solamente cuando sucede eso y que se vuelve normal, que ya la gente no dice, uy, qué raro ver un niño con síndrome de Down en la calle o en el supermercado o en el colegio, o qué miedo que me viene, o el profesor que dice, qué miedo que me viene un niño con síndrome de Down, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando se empieza a normalizar la diversidad, entonces puede haber cupo y espacio para todos. Eso es lo que estamos buscando y es bien importante para la sociedad. Qué importante lo que usted nos ha dicho, cuando se empieza a normalizar la diversidad. Ese es un concepto clave, señor, señora, en este momento para todo. Normalizar la diversidad. No todos somos iguales, no todos debemos ser de la misma manera. Los seres humanos tenemos diferentes colores de piel, de ojos, diferentes formas de nariz, diferentes formas de inteligencia, de expresarnos, unos músicos, otros no músicos, otros matemáticos, y de esta misma manera unas personas han nacido con un cromosoma extra, son diferentes, pero cuando no hay estos tipos de programas, lo que dice usted, señor Gómez, es cierto. Se les mira con recelo, no se les entiende porque no se ha llegado a normalizar la diversidad. Y quizás para terminar, porque ya nos queda un par de minutitos nomás, señor Gómez, la gente dirá, pero ¿cómo? Porque estoy seguro que mucha gente no conoce a un niño, a una niña, a una persona con el síndrome de Down. ¿Cómo es que trabajan? Brevemente, descríbanos acerca de lo que es el estado cognitivo de los niños o de las personas con Down. ¿Qué pueden hacer, qué no pueden hacer? Yo creo que pueden hacer todo lo que quieran, con tiempo. No hay ninguna restricción. Evidentemente el sistema cognitivo es más lento porque claramente el tercer cromosoma en el par 21 que usted escribió muy bien hace algunas travesuras en el cerebro y en la generación de neuronas y conexiones neuronales. Pero el cerebro es un órgano tremendamente plástico, tremendamente cambiante todo el tiempo y funciona con las conexiones. Entonces, si uno al niño con síndrome de Down desde que nace o antes de que nazca le da cariño, le da amor, le da preparación, le da educación, al igual que con los otros hijos, pues todas esas conexiones empiezan a disparar mágicamente y producen un cerebro capaz de aprender lo que quieran a lo largo de la vida. Si demoran un poquito más en algún caso, bueno, yo no conozco a nadie que aprenda todo rapidísimo. Entonces, como usted dijo, todos somos distintos. Entonces no hay por qué temer, no hay ninguna restricción, no hay nada que no pueda lograr con el apoyo, con la inclusión y sobre todo con el convencimiento de que lo pueden hacer desde la familia. Es fundamental la aceptación y el cariño desde la familia para empezar la vida de una persona con síndrome de Down.
Fabuloso, nos quedamos con esa expresión, normalizar la diversidad. Es una linda expresión y de muchísimo peso emocional. Gracias, muchísimas gracias, señor Pablo Gómez, por haber estado con nosotros. De verdad, nos ha encantado conversar con usted y a nuestros oyentes. Señor, señora, ¿conoce usted a alguien que tenga síndrome de Down en la familia, entre los amigos? Déles usted esta página del internet, SPSD. SP significa Sociedad Peruana, las iniciales SP, Sociedad Peruana, SD del síndrome de Down.org.pe, o entren a Facebook y ahí ponen Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Intégrense, lleven a sus niñitos, háganos participar, porque nos ha dicho el señor Gómez algo muy importante. Todo empieza en la familia. Señor Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya se fue. Gracias, señor Gómez. El señor Pablo Gómez, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, estuvo con nosotros en el programa Cuerpo Humano. Máquina maravillosa que es el cuerpo humano. Hoy día vamos a ir a una parte del cuerpo que se llama la úvula. La úvula nos la va a describir el doctor Edgardo Gutiérrez. Él es médico otorrino-laringólogo del Hospital de Emergencias Grau de Salud. Doctor Gutiérrez, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Doctor Guardia, encantado. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros y ayudarnos a resolver esta trivia diaria que tenemos con ustedes los especialistas. Primera pregunta, doctor. ¿Qué es y dónde se encuentra la úvula? La úvula es un componente de la boca, ¿no? Que es localizado, pues, como un colgajo, ¿no? Un tejido, en este caso muscular, que va a colgar, ¿no? Como conforme al velo del paladar blando. Esto de acá va a ser pecho posterior, en este caso de la boca. Muy bien. Y es, digamos, una cosita que está colgando allí. Esa es la úvula, está en la cavidad oral. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona la úvula? Como usted mismo dijo, pasa inadvertido, pero es un elemento muy importante, ¿no? Porque va a coordinar con todo el resto, en este caso el paladar blando, como hablamos. Va a separar la cavidad, en este caso bucal, de la cavidad nasal. ¿Cuál va a ser su efecto, no? Controlando, pues, el paso a la cavidad, la resonancia, en este caso nasal, ¿no? También otro factor muy importante va a ser en cuanto va a impedir, pues, que la comida o los líquidos lleguen, en este caso, a la nariz en el acto del vómito. También va a ser muy importante en cuanto a ayuda al toser, al estornudar o a emisión de algunos fonemas, ¿no? Qué interesante. O sea, es que es una especie de tapón, ¿eh? Es una especie de válvula allí que está flotando. Entonces, cuando uno va a comer, se va para arriba y evita que la comida se vaya para la nariz, porque detrás de la úvula ya está lo que se llama la nasofaringe. Al revés, cuando uno vomita, se viene todo de abajo, la úvula tapa para que el vómito no vaya a la nariz y salga por la boca. Qué interesante, y también sirve para la fonación, nos dice usted. ¿Qué enfermedades puede sufrir la úvula, doctor? Desde una simple uvulitis, ¿no? Que generalmente es causada por una afección, lo que en este caso involucra toda la cavidad oral, ¿no? Puede ser un problema infeccioso, en este caso involucrado es el estreptococo, o puede haber también un cuadro, pues, de alergia. Ahora, dentro de la cavidad oral hay un sinnúmero de cuadros, ¿no? Desde un graniloma, lipoma, papilomas, ¿no? Que son ya cualquier cuadro que afecte la cavidad oral también puede comprometer, en este caso, la úvula, ¿no? Y lo más importante acá, ¿qué es lo que va a causar esto, no? Va a impedir, pues, la respiración, el comer o hablar, ¿no? Porque es un componente, en este caso, de la boca. Todo cuadro, en este caso, infeccioso puede presentarse a este nivel. Entiendo. Ahora, dos preguntitas de curiosidad. Una, doctor, yo he visto, igual que usted seguro, obviamente todos los que hemos examinado alguna vez, he visto úvulas, pero grandotas, a veces que cuelgan así, enormes, como una tira, y bolitas chiquititas, pequeñitas, que es casi como una línea. Hay una variación enorme en la forma de la úvula, ¿cierto? Sí, sobre todo esto no debe rebasar el piso, en este caso no debe conectar con el piso, en este caso de la lengua, ¿no? Porque en este caso ya van a impedir
¿no? La deglución y la respiración. En estos casos sí habría que hacer una pequeña exéresis, ¿no? Hacer un pequeño recorte para lograr su funcionalidad. Generalmente esto se debe, uno de los factores preponderantes es la alergia, ¿no? Que el ronquido o el apnea del sueño va a provocar esta elongación de esta úvula. Claro, se crece la úvula y tapa y puede ayudar en los ronquidos. Y la otra, ¿puede una persona vivir sin la úvula si se operara por alguna razón y se corta todo la úvula? ¿Puede una persona vivir tranquila sin la úvula? Como le volví a repetir, podría pues impedir, ¿no? En este caso, ya a nivel de la respiración, comer o hablar, ¿no? Entonces, pero es leve, es parte de todo un componente, ¿no? Como usted mismo refirió, acá todo es un rompecabezas, ¿no? Entonces es parte muy importante, pero las repercusiones, en este caso, para eso ya estaría involucrada lo que es la foniatría, ¿no? Y otras terapias que se pueden lograr compensar, ¿no? Claro. Porque por increíble que parezca, como usted dice, sí participa la úvula en la foniación, o sea, en la palabra, ¿no es cierto? Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por habernos ayudado esta tarde. Encantado. Muy agradecido. Gracias, doctor. El doctor Edgardo Gutiérrez, médico otorrinolaringólogo, nos explicó, señora, qué cosa es la úvula en su segmento del cuerpo humano.